Itaiki, Tsesitaiki, Tsirita, Nyantre Guzmán, Eseurikia Brasil, Kaishñaka voy a buscar cosas, Nentama, Buta Cristianuca, Osamier. Chamushaume, buenos días a todos y a todas. Yo me llamo Andrei Nikulin, soy de la Universidad de Brasilia, en Brasil, y hoy quisiera contarles un poco sobre mi investigación que he estado desarrollando en el municipio de San Miguel de Velasco con el dialecto local del idioma chiquitano. Antes que todo quisiera comentarles un poco qué es lo que nosotros los lingüistas entendemos cuando decimos que algo es un dialecto. Resulta que cuando un idioma, como por ejemplo el chiquitano o el castellano, se habla en un territorio extenso, es bastante común que en lugares distintos la gente hable de formas distintas. Por ejemplo, la gente que habla castellano en Santa Cruz usa palabras que la gente en la Argentina o en Venezuela no usan. E incluso dentro del departamento de Santa Cruz la gente usa palabras distintas para referirse a la misma cosa. Por ejemplo, hay personas que dicen azucaró, en otras partes dice azúcar, y yo creo que esa fruta tiene otros nombres también. Y de la misma forma, en el idioma chiquitano, dependiendo del lugar donde la persona creció, aprendió el idioma, la gente habla de formas distintas. Y cuando nosotros los lingüistas decimos que algo es un dialecto de un idioma, no quiere decir que es una cosa inferior, quiere decir simplemente que es una variedad regional de un idioma. Por ejemplo, las personas que crecieron en la región de Lomerío, en Concepción, en San Javier, que saben hablar el idioma originario, suelen hablarlo más o menos de la misma forma, que es bastante distinta de San Ignacio, de San Miguel, de San Rafael y otras partes. Por ejemplo, en la variedad del idioma chiquitano que se habla en Lomerío, Concepción y San Javier no suele usarse la consonante T, que se escribe con una Z, y la consonante G, que se escribe con una G. Por ejemplo, en San Ignacio se dice Kutsaigosh, pero en Lomerío se dice Kusaigosh. Otra diferencia importante es que en Lomerío, Concepción y San Javier, tanto los hombres como las mujeres suelen usar los nombres de los animales y de los árboles con el prefijo no, nu. Por ejemplo, tanto los hombres como las mujeres dicen no petash, no kurish, mientras que en otras partes solamente los hombres usan ese prefijo, no, nu o u, ro, ru. Además del dialecto vesro, yo creo que existen dos otros dialectos importantes del idioma chiquitano. A uno le digo el dialecto oriental, ese se habla en San Ignacio, San Rafael, Santiago y del lado brasileño de la frontera. Hay algunas pequeñas diferencias entre el habla de San Ignacio, San Rafael, Santiago y Brasil, pero por ejemplo, en todos esos dialectos al arco iris no se le dice ni shish o ishish, sino shoshiyish, o los hombres dicen oshoshiyish. Y en cuanto al dialecto de San Miguel de Velasco, en esta ponencia les voy a presentar las principales características de esa variedad lingüística. Aquí les traje un mapa en que se muestra dónde se habla cuál dialecto. Yo hice mi trabajo de campo en San Miguel de Velasco y sobre todo en la comunidad de San Juan de Lomerío. Esta es la Catedral de San Miguel de Velasco. Y bueno, en San Miguel de Velasco el idioma chiquitano se encuentra en peligro crítico. Yo creo que el dialecto migueleño no tiene más de 30 hablantes, como máximo 30. En San Miguel hay como 10, en Altamira 4, en San Juan de Lomerío 2 señoras nada más, en San Francisco de Lima escuché que hay 2 personas también y en otras comunidades hay una persona nada más. Y no conozco ningún núcleo familiar o vecinal en que la lengua se use de forma regular. En San Miguel de Velasco existe la tradición de sermonear en la lengua originaria. Yo creo que mañana nuestro amigo Sevino va a exponer sobre esa cuestión. Pero la lengua de los sermones no es exactamente idéntica a la lengua hablada. Y hoy voy a hablar solamente de la lengua hablada y no de la lengua de los sermones. En cuanto a la enseñanza, en la escuela se enseña algo de Bécero, pero se enseña el Bécero hablado en Lomerío y Concepción, que es bien distinto de la lengua que hablan los abuelos y las abuelas de algunos de los alumnos. Así que algunos maestros han intentado incorporar unos elementos, palabras y frases nada más del dialecto migueleño, pero lamentablemente en San Miguel no hay maestros que sepan hablar el dialecto local, así que a veces los maestros le piden ayuda a las personas que sí saben hablar el idioma. Ahora quisiera contarles un poco sobre mi proyecto de descripción y documentación del chiquitano migueleño. Yo he ido en total 5 veces por muy poco tiempo, siempre lamentablemente, a la comunidad de San Juan de Lomerío y a San Miguel de Velasco. Empecé a ir en 2017 y la última vez que pude ir fue en 2019. Este año no he podido por la pandemia. Y las personas que me han enseñado el chiquitano migueleño son la doña Ignacia Yopieto Micha, la doña Antonia Socorre Masaí, esas dos en San Juan de Lomerío. Y en San Miguel de Velasco, el don victoriano Julián Laverán Ramos, que lamentablemente nos dejó en 2019, la doña Micaela Rivera Montero
y el don Miguel Putareta Panaché, que también lamentablemente falleció el año pasado. Quisiera dedicar esta ponencia a la memoria del don Victoriano y del don Miguel. También he tenido acceso a los cuadernos manuscritos del don Benjamín Baja Aguilera, que tuvo un programa radial en San Miguel de Velasco, en que intentó enseñar a la población frases y palabras del chiquitano migueleño, y consulté sus cuadernos con varias palabras y frases gracias a nuestro amigo Severino. Gracias, Tsaruki. Y en total mis grabaciones en San Juan de Lomerío y en San Miguel de Velasco totalizan aproximadamente 40 horas. A continuación les voy a presentar algunas características fonológicas, fonéticas y morfológicas del chiquitano migueleño. En parte son cosas de las que hablé bastante en varios artículos que están por aparecer, otros ya salieron, y también si buscan en internet pueden encontrar un diccionario preliminar del chiquitano migueleño que hice yo. Todavía están algunos errores ahí. Está en mis planes revisar ese diccionario y publicarlo. Y en algunos momentos voy a mencionar cosas relevantes para la propuesta ortográfica para el chiquitano migueleño. Probablemente la primera cosa que llamará la atención de cualquier persona que conoce otros dialectos del chiquitano en San Miguel es que en el chiquitano migueleño, en vez de la sh, la llamada fricativa retrofleja, que se escribe con una X, se pronuncia una fricativa velar. Por ejemplo, en Lomerío se dice shurputish, el trapo, sush, el sol, washibio, está lavando, shobeoka, está chilchando, sharash, cruceño, shansh, puchi. En cambio, en San Miguel se dice así. Su bajuyo va a ibish. Uweyok, cuando es chilicita nomás así. Uweyok, haraj, haish. Según el padre Jesús Gelote Tormo, este sonido también existe en la variedad de San Javier, pero yo no lo he escuchado. Ahora quisiera mostrarles más ejemplos de frases grandes en que ocurre bastante esa J. Aprovechar. Masamos uniaka, maitimo kota natago, otopes, auki mañatu, altago, auki vaya jubina o sello, auki maña en tu altago, auki bachepes, quiña natago, hasta ka pop, sane o wiki o na o seo, una vez o wiki, tonema, irio suniaka. En algunas palabras en el chiquitano migueleño sí ocurre la fricativa sh, o sea la X, pero en esos casos le corresponde a la R de los demás dialectos. Por ejemplo, en Lomerío se dice Yarritaigut, lo está botando, Noripiakiosh, el paquio, Narakores, el caracore, Nark, echat. En cambio, en San Miguel se dice así. Ya está, yoshkiakio, ashkores. Además, en varias palabras prestadas del castellano en San Miguel hoy en día se escucha una sh, pero sabemos que antes se pronunciaba una R. Por ejemplo, Koshkirore nomás. Koshkirore. Mesco, Veste, aspuerca. Otra diferencia importante tiene que ver con algo a lo que le decimos palatalización. Es un proceso que existe en todos los dialectos del chiquitano y consiste en lo siguiente. Tras la vocal I, algunas consonantes cambian. La P, la T, la K, la M, la V y la Sh. Pasan a pia, ta, ya, mia, ya, sha. Por ejemplo, el sufijo taiki, como en Masabi taiki, mis hijos. Tiene una variante taiki que ocurre tras la vocal I. Por ejemplo, Masaruki taiki, Saruki, mi hermano, termina en I. Entonces Masaruki taiki no es Masaruki taiki, sino Masaruki taiki, mis hermanos. En el dialecto migueleño la palatalización también existe, pero es incluso más productiva. Además, las consonantes se palatalizan tan fuertemente que las consonantes labiales, la P, la M, la V, o sea, las consonantes que articulamos con los labios, P, M, W, y también las consonantes velares que se articulan con la parte dorsal de la lengua, la K y la J, dejan de ser labiales o velares cuando se palatalizan y pasan a palatales. Ya, ña, ya, ya, ya. Es muy interesante que la P y la K, cuando se palatalizan en el dialecto migueleño, se neutralizan, o sea, se transforman en el mismo sonido. Esto es algo que no pasa en los demás dialectos del chiquitano. A continuación, les doy algunos ejemplos de la K y de la P que se palatalizan. Por ejemplo, mi pie, tu pie sin palatalización, mi leche, tu leche, su hueso, tu hueso, yo soñé,
Soñó, tercera persona. Titica. Hormigas. Oitica. Zancudos. Este es un sufijo del plural. Cochitaca. Es muy flaco. Coyoctaca. Son muy flacos. Aquí tenemos un plural sin palatalización. Las consonantes P, T, K, M y V no se palatalizan en el dialecto migueleño si les sigue otra I. Por ejemplo, Ripirta. mi fiesta, Saib. mi ropa, Futuriqui. es rojo. Entre dos I se palataliza solamente la J. Por ejemplo, Ishaka. yo quiero. No es ijiñaca, sino ishiñaca. Otra característica interesante del dialecto migueleño es la existencia de vocales nasales. Por ejemplo, a, o, e. En la ortografía propongo que se las represente mediante una virgulilla, ese diacrítico que usamos también en portugués. Por ejemplo, Unca. ahí, Inchat. Inchat. yo voy, Mañana está nunca. yo veo bien, Y ya. mi puchi, Shosuk. mi anillo, Yauma. el niño, Al. el mes, Es. su mano. Es muy común en el dialecto migueleño que las vocales átonas se ensordezcan. Eso pasa también en otros dialectos, según lo que he escuchado, pero en el migueleño pasa casi siempre, cuando la vocal no es tónica y está en el final de una frase. Por ejemplo, Ishak. yo comí Saib. mi ropa, Ichope. mi pie, Ripirta. mi fiesta, Otsecat. nosotros venimos, Chiñemanauco. si es verdad, Ichosicha. yo soñé, Posicho. otro soñó. Un hallazgo interesante de mi investigación es que las llamadas dobles vocales no se ensordecen en el chiquitano migueleño. Por ejemplo, Anena ñesaurapo. tu casa, Ichu. mi cuello. No se puede decir apo, icho, solamente apo, icho. Curiosamente, es lo que pasa también en el sufijo del plural de sustantivos, el plural nominal, que se pronuncia siempre como K, no se pronuncia como K. Es decir, se puede decir, qué sé yo, tamococa, los perros, pero no se puede decir tamococa, a diferencia de lo que pasa en el sufijo verbal K, por ejemplo, ichosica, lo que ya escuchamos, soñé. Por eso sugiero que el sufijo del plural nominal se represente con dos A en la escritura. Por ejemplo, Sueca. los palos, Palca. las mujeres, las casas, Yirituca. los cerros. Otra cosa que llama bastante la atención de los que conocen ya el dialecto lomeriano y escuchan por primera vez el dialecto migueleño es que muchas veces en el medio de las palabras aparece el llamado saltillo glotal, la oclusiva glotal, que ocurre en un gran número de palabras y afijos, pero no en sus equivalentes en el lomeriano. Creo que en el ignaciano se escucha un poco más. Por ejemplo, Papauj. su sobaco, Apaca. tu hígado, Kimonte. la mitad, Saish. el hasayé. En muchas palabras esdrújulas que terminan en dos vocales idénticas separadas por una la vocal final normalmente no se pronuncia y propongo que tampoco se la escriba, pero cuando la vocal cae, la oclusiva glotal que queda se escucha bastante bien. Por ejemplo, Chigoñi. me lo entregó Entama. solito en vez de chigoño. Entama, se pronuncia chigoño, entama. Incluso ese sufijo del diminutivo se pronuncia siempre con una glotal. Capema, entama, tamocoma. Es muy importante escribir siempre esa glotal con un apóstrofe porque en muchos casos la palabra sin glotal y con glotal significan cosas totalmente distintas. Por ejemplo, Poj. la casa, Poj. el gallo, Kuj. el cujuchi, Kuj. la tierra, Vaish. el curichi, Vaish. la palma, Reish. el peje, la costilla, Vaj. el rocío, Kaj. la piedra. Bueno, en este caso también cambia la consonante y la vocal es nasal también. Ouj. La paja, la miel en el habla de la mujer. Para la paja es ouj. Ouj nomás. Y para la miel, el Para la miel, pero si es para la paja es nomás. Otro fenómeno interesante es que cuando una palabra termina en una I, a veces se pronuncia después la sílaba yo, que no significa nada y propongo que no se la escriba. Y el significado es el mismo si uno dice I o illo. Por ejemplo, la palabra tayo, nomás a tayo, decir tay o tayo. Pobre tayo na oñig, ya na puñonis. Es pobre nomás este hombre, no tiene plata. Y caña en quillo. Yo quiero preguntar o saludar. Bahillo. Bahí. Esta es la bahí, la canilla. Bahí.
mis canillas. La última característica fonológica que quisiera mencionar es que en las preguntas de contenido, es decir, cuando se pregunta qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuántos, cuyo, etc., el acento de la última palabra se desplaza a la última sílaba, e incluso si antes había una vocal que normalmente no se pronuncia, por ejemplo, tamokoj, el perso, normalmente no se pronuncia tamokoj. En las preguntas esa palabra se vuelve tamokoj, por ejemplo, ¿qué comió el perso? Cosaneri, ¿Qué te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Cotiana yetato, ¿Cuándo volvés? Cotara Surichi. ¿Dónde viví? Un canaiña taí. ¿Quién llegó? Habla de la mujer. El dialecto hablado en San Miguel es el único que conozco en que el hombre y la mujer usan prefijos distintos de la primera persona del singular para decir mío, yo. En todos los dialectos hay diferencias entre el habla del hombre y de la mujer, pero no hay diferencias entre esos prefijos. En cambio, en San Miguel sí, las mujeres usan el prefijo ish o sh y los hombres i, y, in, ña. Por ejemplo, la mujer dice Ya uno coca vera. ya uno coca. Ajá. Si es Usted hombre. como es hombre, ya uno coca. Estoy ardiendo vela. La mujer dice Ojones ishe. me duele mi mano. Pero usted es humano de usted, me duele mi mano, ojones iñe. Porque usted es hombre. Chamo canase yo, cachasamo tabal, moripigta. Yo tosté el maíz para hacer chiche para mi cumpleaños. Y Shakaña Samu. Quiero hacer otra diferencia pequeña pero importante, tiene que ver con un prefijo de la llamada primera persona inclusiva, o sea, vos y yo, en una forma verbal a la que se le dice la voz inversa. Por ejemplo, nosotros lo agarramos, nosotros lo untamos, nosotros lo no sé qué más. Y en el dialecto migueleño ese prefijo tiene la forma vai o mai. Por ejemplo, Maitimo Kota Natagbo, Otopes. asentamos la olla sobre el juego. Y creo que eso pasa porque en la llamada voz anticausativa ese prefijo tiene la forma va o ma. Por ejemplo, manitak, nosotros hablamos. La última diferencia importante que quisiera mencionar hoy tiene que ver con las llamadas consonantes de ligación. Resulta que en los dialectos como el Vesro los sustantivos normalmente no pueden empezar por una vocal. Siempre se le agrega una N. Por ejemplo, no se puede decir arosh para el arroz, sino narosh. Asush creo que se puede para su hoja, pero normalmente se dice nasush. Mi cara se dice niso, aunque el prefijo es i, nada más no es ni. Tu oreja es numazo, no es humazo, sino numazo. En cambio, en el dialecto migueleño, los sustantivos sí pueden empezar libremente por una vocal. Es perfectamente posible decir, por ejemplo, Aro, arroz, azul, la hoja, es mi cara, amazo. tu oreja. Por ejemplo, una vez cuando aparecí en San Juan con el pelo mal cortado, me dijeron lo siguiente. Ta cho koipina na chan takareta ta taujio amazo y batan. ¿No escuchas lo que estoy diciendo? Pues porque se tapó el hoyo con el pelo. En algunos casos, en el dialecto migueleño sí puede aparecer una consonante de ligación antes de un sustantivo o incluso antes de un verbo que comienza por una vocal, sobre todo en el habla fluida, pero en ningún caso parece ser un fenómeno obligatorio. Y a diferencia del Vesro, normalmente no es la N, sino la R. La N aparece solamente si la palabra contiene una vocal nasal o una consonante nasal. En la escritura propongo que siempre se separe esa consonante mediante un guión, para que la gente que esté aprendiendo el idioma sepa que no es parte de la palabra, que para buscar la palabra en el diccionario hay que separarla. Aquí les traje algunos ejemplos. Ahorita como cachcani la esperanza o soitaba usaltai. Saltai. Takutar usaltai kita Sí. claro bello. Masaroñi. Ah. Pero una vez chapuru usaltai Sana. chana funa cuatre apase oen natu. Buenos días mami. Chanapu Chanapu, mami, mi papá. chanapu takuta chanapu rutsal. Rosit na kuavotre a chetuma utpo na keituman hokok. Nunca na kuavotre oitzai. Taro tava usaltai. Isitu kama isiriuhta chata. Antama isiriuhta opiata na cristiano chitrotak entama. Kana mante katano hiere osonitia aurotsura. En algunas palabras, en vez de la R o la N, se usa la consonante de ligación, la fricativa glotal. Ortográficamente, propongo que se la represente mediante una J, pero el guión va a diferenciar si se trata de la fricativa velar o de la glotal. Por ejemplo, Amtahu tatu sinyare hem o ishingis. Tasane pantiakawa unyika. Ako apacherio ta aptaisru. Ta hape.
Esto es todo que quisiera contarles hoy sobre el chiquitano migueleño. Espero haberles mostrado que realmente se trata de una variedad bastante distinta del chiquitano hablado en Lomerío, y quisiera subrayar que es muy importante que se haga el mismo tipo de investigación en todas las regiones de la Chiquitania, sobre todo en los cantones más remotos, donde puede ser que todavía se hablen otros dialectos divergentes del idioma chiquitano, y es muy urgente hacer expediciones a esos lugares y documentar esos dialectos. Estas son las referencias. Chapié, gracias. Ya chapié nakaka ñoña maestruque yetza au San Juan, nasia ka nato ish, ka moti victoriano, au samier, takta manonitana mañemna otsur. Escuchado, el migueleño pasa casi siempre cuando la vocal no es tónica y está en el final de una frase. Por ejemplo, Ishak, yo comí Saib, mi ropa, Ichop, mi pie, Ripigta, mi fiesta, Otsekap, nosotros venimos, Chiñemanauco. si es verdad. Au sotupykka, tsarukitaiki, tsesitaiki,